Cordial saludo, estimada audiencia de UNBJ, Prédicas Directas al Corazón. Este es el canal en YouTube de lo que ustedes ya han visto, prédicas, estudios, enseñanzas, palabra de Dios. Bueno, estamos aquí con el fin de impartirles nuevamente otra prédica directamente a tu corazón. Bienvenidos a todos los nuevos, a todas aquellas personas que han llegado a este canal de YouTube. Esta es una iglesia online en línea y vamos entonces hoy a entrar nuevamente a una palabra, un estudio maravilloso de la Biblia y con un tema magnífico como siempre, pero primero déjenme orar para que sea la presencia del Espíritu Santo dirigiéndome y que no sea yo aquí hablando en mis propias fuerzas. Padre eterno, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que harás en mi vida. Pido tu sangre poderosa para la vida de mis hijos, de mi familia, mi vida, las instalaciones, a los lugares que tú nos permites llegar para poder impartir la palabra de Dios. Muchas gracias. Gracias por todo el grupo de intercesores, de apoyo, de colaboradores de esta iglesia de UNBJ, Prédicas Directas al Corazón. Te pido que me des ciencia, sabiduría, conocimiento, revelación, poder, unción, denuedo, autoridad, palabra profética, revelación del Espíritu Santo para que yo pueda ahondar a lo profundo de esta palabra y llegar a lo más profundo también del corazón de todas las personas, de todos los amigos y amigas de este canal de UNBJ, que significa una nueva vida Jesucristo. Padre eterno, muchas gracias por este tiempo. Pido que aquiete los aires alrededor a las personas, que no hayan interrupciones, que no hayan atmósferas que se quieran imponer porque quedan canceladas y quedan sin autorización en el nombre de Jesucristo. Yo me hago a un lado para que sea la presencia del Espíritu Santo hablando a través de mi boca y muchas gracias por todo lo que estás haciendo en mis hijos, en mi familia, en mi vida y en toda esta comunidad de creyentes que vienen aquí a este canal de UNBJ. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Amén. Bueno, muy bien, ya sin más, ya con todo ese poder, vamos a iniciar entonces hoy con el tema de qué significa el vino en la Biblia y por qué se menciona tantas veces en la Biblia el vino. Entonces vamos a estar pasando esta enseñanza en Lucas capítulo 22. Vayan a sus Biblias, capítulo 22, versículo 7, y vamos entonces a dar inicio a este tema. Permítanme, yo me pongo aquí cómoda para poder estar con todos ustedes en este mensaje tan relevante de la palabra de Dios. Y vamos entonces a Lucas en el capítulo 7. Es bastante largo este capítulo, pero voy a leer la cena del Señor, ¿sí? Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura. Cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan a prepararnos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? En el versículo 10 dice: Jesús le contestó: cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan que el dueño de la casa, el maestro, pregunta cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua. Versículo 12. Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y arreglado para la cena. Preparan allí lo necesario. Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Ya estamos en el versículo 15. Jesús les dijo: cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte, porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla el reino de Dios. Versículo, ya estamos en el versículo 17. Entonces tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid
hasta que venga el reino de Dios. Entonces sigan leyendo ahí porque como les digo es un capítulo, Lucas 22, bastante extenso, pero me interesa es donde él dice, no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Bueno, estoy leyendo nuevamente la Biblia, lenguaje, Dios habla hoy. Entonces voy a estar basando este mensaje en esta versión. Hoy vamos a hablar acerca del vino en la Biblia, por qué se menciona tantas veces, por qué es tan importante el tema de la vid, por qué es tan importante el tema del vino. Hay diferentes pensamientos de si podemos o no tomar vino. Sabemos que cuando se crearon las religiones comenzaron a impedir muchas cosas que la Biblia no las prohíbe, pero que el ser humano quiso poner y adicionarle y añadirle cosas a la Biblia que Dios no escribió ni puso ahí, como por ejemplo el vino. Hoy lo vamos a profundizar más a fondo. Quiero, antes de entrar ya en materia, presentarme para todos aquellos nuevos que no me conocen. Mi nombre es Patti, cariñosamente me dicen Patti. Claudia Patricia es mi nombre. Entonces, soy teóloga pastoral titulada, es decir, ese es mi título que Dios me permitió estudiar, teología pastoral, para poder estar aquí frente a todos ustedes. Llevo muchos años en el ministerio, en el servicio al Eterno, predicando la palabra de Dios. Entonces, bienvenidos a todos ustedes porque llega mucha gente nueva. Recuerda darle en este momento me gusta, like, compartir, suscribirte y activar una campanita que que diga notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos que vamos entregando aquí en esta iglesia en línea UNBJ. Bueno, próximamente vienen cambios, ya los van a ver, entonces estén muy pendientes. Listo, ya sin más vamos a entonces a entrar en materia de este tema que nos ocupa acerca de el vino, que significa en la Biblia. Bueno, bien, como leímos entonces en Lucas capítulo 22, desde el 7, leímos hasta el 17, la preparación de la cena. El título aquí en lenguaje de Dios habla hoy dice la cena del Señor. Permítanme acá, voy a remojar con una rica aromática que traje de jengibre y cidrón. Entonces voy a aumentar acá la voz con esta aromática y entramos ya en materia en todo lo que va a ser esta prédica, que ustedes saben que el Espíritu Santo me va dando los temas que les voy yo a enseñar a ustedes, porque pues es bajo la revelación del Espíritu Santo. Esta aromática de jengibre y cidrón está muy rica. Entonces, bueno. Bien. Entonces, como ya les había mencionado, vamos a mirar esta parte, pero voy a comenzar a dar ejemplos de historias de personas que tomaron vino y qué significa realmente el vino. El vino significa la vid, las uvas, el racimo de uvas como tal, el fruto, pero espiritualmente simboliza el gozo, la alegría, la plenitud del Espíritu Santo en una persona, en un creyente que ha recibido a Jesucristo en su corazón como su único dueño, Señor y Salvador, como dice Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 13, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres dentro de tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos y, y tú lo crees y lo confiesas, lo dices, que crees y que lo recibes como tu único Señor, dueño, Salvador, te convertirás inmediatamente en un hijo de Dios y pertenecerás también a la familia de Dios. Yo pertenezco a la familia de Dios. Mi Padre es el Creador. Entonces yo hice también esta oración que se llama la oración de arrepentimiento. Está en Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 13. Cualquier persona la puede hacer, inclusive los niños también los podemos
poner a hacer la oración. Y el bautismo significa que nos arrepentimos y morimos al pecado del mundo y comenzamos a vivir nuevamente para Jesucristo. Pronto les voy a hablar acerca del bautismo porque no les he dado esa enseñanza todavía, entonces ya pronto viene eso, como el Espíritu Santo me vaya dirigiendo. Entonces, cuando ya somos de la familia de Dios, como los discípulos eran de la familia de Dios porque estaban con el Maestro que es Jesús, entonces ellos se reunieron para celebrar la Pascua. Y en esa reunión, en esa cena, compartían el vino y el pan. El vino significa la presencia del Espíritu Santo y el pan simboliza la palabra, esta palabra, que es una palabra santa, limpia, pura, sin mancha, sin equivocaciones y sin errores, que la hayan transcrito en muchos idiomas y personas le han quitado cosas y les han añadido otras cosas porque la Biblia original, o sea, los papiros como tal, mmm, los tienen guardados en Israel, los papiros, los originales escritos de la inspiración de Dios, de esas personas que escribieron esos papiros. Pero a medida que esta Biblia ha pasado por tantas traducciones, le han quitado cosas o las han traducido a la manera del ser humano. Pero bueno, ya sabemos que el contenido original realmente está en Israel, en los papiros, pero esta es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, normalmente se lee la Biblia en Reina Valera 1960 porque es como la traducción más fiel, ¿sí? Pero bueno, listo. Entonces, esta Biblia que yo estoy leyendo es una Biblia que la utilizan mucho también los católicos, la gente de la creyentes que son católicos. Entonces, hoy la estoy leyendo también porque a veces se piensa que nosotros no leemos sino nuestra Biblia. No, es que la Biblia es la palabra de Dios. Lo que pasa es que hay que mirar las versiones, la que sea más fiel a lo que está escrito en los papiros. Esa sería la Biblia que uno debería comprar, una que sea como más fiel. Bien, ¿sabías que en la Biblia se habla varias veces del vino? Hay muchísimas enseñanzas dentro de la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de personas que tomaron vino, que se emborracharon, que se embriagaron como Noé, pero también está la viña de Nabot, está también la cena de Jesús con los discípulos, también está eh, el vino como medicina, también. Así que bueno, vamos a ir en orden. Vamos a ver en primer lugar el verdadero significado del vino, porque quedó registrado ahí como un elemento de la cena, pero también quedó registrado ahí como la presencia del Espíritu Santo en nosotros los creyentes, que nosotros ya no necesitamos tomar licor para sentirnos felices. Nosotros con el solo hecho de tener al Espíritu Santo ya somos plenos, ya somos felices, no necesitamos embriagarnos, no necesitamos emborracharnos, no necesitamos droga, no necesitamos nada que nos saque del estado natural para meternos en un estado que se llama un estado como donde la persona está alucinando a través de las drogas, a través del licor, a través de fumar o tomar cosas que los hacen alucinar. Nosotros no necesitamos esa intervención emocional porque el Espíritu Santo nos puede llenar y nos puede dar la alegría, el gozo, la felicidad que el ser humano está buscando. Y por eso es que ustedes ven que gente busca drogas, licor, inyectarse cosas, fumar cosas, tomarse cosas, hacer cosas que le traigan alguna felicidad de un momento. Pero el Espíritu Santo no es un momento, es una vida de plenitud, de llenura, de felicidad, de gozo, de constante alegría. Como pudo decir Pablo un día, yo sé vivir en la pobreza, yo sé vivir en la escasez, pero él estaba feliz en cualquier condición, porque ustedes saben que ellos renunciaron a sus empleos, a sus profesiones, a sus trabajos para dedicarse de lleno al ministerio. ¿Qué significa el ministerio? El ministerio es un,
un plan divino que el Eterno nos traza y que nosotros debemos caminar en ese ministerio, o sea, en ese plan divino. Para las personas que de pronto preguntan qué es un ministerio, realmente es un plan divino. Háganse de cuenta que es cuando uno tiene una agenda y uno ya sabe qué va a ser el lunes, el martes, el miércoles, qué va a ser el jueves. Entonces, cuando nosotros ya tenemos una claridad de que en la Biblia se habla de la historia de Noé, que no fue pues una historia muy buena ni muy bonita que digamos, porque el problema fue que él se emborrachó y él le dio por plantar una viña. Y cuando él plantó la viña, él recogió las uvas, hizo un vino, lo fermentó. ¿Y qué pasó? Que él no sabía que de pronto esas uvas lo iban a emborrachar, pero cuando la uva se fermenta, entonces em, obviamente pues entonces de ahí sale el vino, que es una sustancia que tomándola en muchas cantidades, pues emborracha la mente, realmente como que confunde el sistema lógico, los hemisferios derecho, izquierdo, el sistema nervioso, lo interrumpe esa sustancia y la persona resulta pues que se emborracha y no sabe ya de ahí en adelante qué hace, qué dice, o sea, pierde el control de su mente, de su boca, de su cuerpo. Entonces, por eso es que la Biblia prohíbe em, la embriaguez, la borrachera, pero muchas personas me preguntan, entonces, uno sí se puede tomar algunas copas de vino como bebida saludable, sí, pero ya si lo vas a tomar como para alterar el sistema nervioso y lo vas a tomar como si fuera tomando agua, pues obviamente vas a tener una borrachera, una embriaguez y vas a cometer errores, vas a decir cosas que no tienes que decir, que luego te vas a arrepentir y muchos accidentes ocurren cuando una persona está borracha. No solamente la persona comete los errores, sino que puede hacerle daño a los demás en ese estado, porque la persona queda como en un estado zombie, que es cuando no sabe qué está diciendo y qué está haciendo. Bueno, entonces mire acá. Eh, Estamos en Génesis capítulo 9 versículo 13 y dice en el versículo, um, estamos en la historia de Noé, y vayamos Noé y sus hijos en el versículo 18, ¿sí? Y dice en el versículo 19, en el versículo 20, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Y en el versículo 21 dice, un día Noé bebió vino y se emborrachó y se quedó tirado y desnudo en medio de la tienda de campaña. Imagínense un papá con hijos. Plantó la viña, se tomó el vino, se emborrachó, se empelotó, como se dice, se quitó la ropa, se quedó desnudo en la borrachera tan brava que tenía y los hijos lo vieron. Pero entonces, en esta historia ocurrió una situación que dicen los estudiosos de la Biblia que Noé tenía unos hijos. Mira acá, yo leo un poquito más. Cuando Cam, o sea, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo, salió a contárselo a sus dos hermanas. Entonces Sem y Jafet tomaron una capa, se la pusieron sobre sus propios hombros y con ella cubrieron a su padre para no verlo desnudo. Se fueron caminando hacia atrás y mirando a otro lado. Entonces lo que hicieron, dice que Sem y Jafet, porque tenía unos hijos, sí, pero entonces Cam lo vio desnudo, lo vio, pero los historiadores dicen que lo violó, porque él estaba desnudo, tirado, inconsciente por la borrachera. Dicen que Cam
lo violó a su papá. Y ahí más adelante el papá lo maldice a ese hijo que lo vio desnudo y que dicen los historiadores que lo violó. ¿Sí? Entonces él fue, me imagino que después de haber hecho esa violación, fue y le contó a Sem y a Jafet, mire, mi papá está por allí desnudo, borracho. Y los otros dos, o sea, esos dos hijos no lo quisieron ver desnudo porque era verle su debilidad o su integridad. A su papá entonces se fueron con una capa y se iban hacia atrás, háganse de cuenta como para no mirarlo, y miraban hacia otro lado para evitar tener el recuerdo y la memoria de su papá desnudo y borracho. Porque nuestros hijos, la mejor imagen que ellos pueden tener de nosotros es vernos bien. Ya cuando un hijo o una hija ve a su mamá o a su papá borracho, eso les queda grabado. Entonces lo que estos dos hijos querían era evitar recordar a su papá en esa condición. Pero Cam sí lo vio, lo miró y lo deshonró, porque dicen que lo violó. Pero entonces cuando Noé recuperó, mire que aquí dice en el versículo ya 24, dice, cuando Noé despertó de su borrachera y supo lo que su hijo menor había hecho con él, mire, lo que había hecho con él, o sea que lo violó, lo deshonró. Cam, el primer hijo, el que lo vio y el que fue y contó a los otros dos, Sem y Jafet. Maldito seas Canaán, será el esclavo más bajo de sus dos hermanos. Luego añadió, bendito sea el Señor Dios de Sem y que Canaán sea su esclavo. Dios permita que Jafet pueda extenderse, que viva en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. O sea, Canaán recibió la maldición. Eh, Cam, porque mucha gente dice, ¿de dónde salieron los negros? De esta maldición. Porque dice que después de esta maldición que le dijo Noé a ese hijo que lo deshonró, o sea, que lo violó, en el versículo dice 25, maldito sea Canaán, será el esclavo más bajo de sus dos hermanos. Y dice entonces después, ¿sí? Después de un tiempo, cuando este Canaán tuvo hijos, dice que la piel de él se comenzó a volver negra por esa maldición que le declaró el papá. Entonces, mucha gente pregunta de dónde viene el color negro o del color de la piel, por qué se oscureció si realmente nosotros fuimos creados transparentes. Yo lo he explicado mucho porque Dios me ha revelado que nosotros, en nuestro diseño era brillar como estrellas. Entonces, de ahí vino que a este Canaán se le fuera poniendo la piel negra, 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 él se oscureció, se volvió negro y él comenzó a tener hijos de ese color. De ahí sale la raza negra. Eso hay que entrar muy profundo, profundo para poderlo entender bien, porque mucha gente me pregunta y la gente tiene choques con los negros por eso, porque ellos se ven raros, esa piel al lado de la nuestra. Entonces, eh, vino de ahí, de esta maldición que le declaró Noé a su hijo Canaán. Entonces, la primera borrachera fue esa, la de Noé con esa viña que él plantó, se tomó el vino, se puso súper feliz, se puso tan feliz, tan feliz, tan contento, porque el licor tiene ese efecto de alterar los sentidos. Y se puso tan feliz y siguió tomando más y más para sentirse más feliz y perdió el conocimiento. O sea, se fue quitando la ropa porque ya él no era consciente ni tenía control de sí mismo, sino que ya su estado había sido tomado por la bebida. Y la Biblia dice en Proverbios que al que le gusta mucho tomar vino y al que le gusta mucho emborracharse, sufrirá de muchos dolores, golpes, accidentes,
lo robarán, lo maltratarán, lo insultarán y la persona no se va a dar cuenta de nada de lo que haga después de que esté borracho. Por eso el Eterno prohíbe que nosotros nos emborrachemos. Entonces mucha gente le pregunta a uno, entonces Jesús tomó vino y lo tomó de manera social, porque uno puede tomar vino de manera social. ¿Cómo es? En una comida uno se puede tomar un vino, porque es que el vino es de la uva y la uva tiene una concentración de vitaminas para el organismo y para la piel. Entonces, por eso ustedes ven que en muchos países ellos comen, como en Italia, y en Francia, las comidas y en protocolo y en etiqueta en las altas mesas, es decir, en las mesas protocolarias de alto nivel, siempre están el vino tinto, el vino blanco y una copita de Jerez y todo tiene que ver con algo de licor, sí, pero eso es a nivel elegante, con un buen manejo. Ya cuando una persona se compra pues una botella de vino y se la toma solo o sola, obviamente pues de ahí va a venir una borrachera eh, para esa persona, pero si por ejemplo uno va a una cena y le invitan a uno o dos copas de vino y uno siente que se la quiere tomar, pero no está pensando en que se quiere emborrachar, lo hace a nivel de compartir, de tomarse ese vino con una buena pasta, porque la pasta sabe muy rica con vino, vino tinto, los pescados saben muy ricos con vino blanco. Yo soy conferencista de esos temas de protocolo y etiqueta y lo sé bien. Entonces, en la enología, que es la ciencia y el estudio de los vinos, enología, existen muchos vinos de muchos sabores, de muchas concentraciones y calidad, reservas de vino, todo lo que son los viñedos, ¿sí? El vino es elegante, el vino realmente es una bebida elegante. Entonces, mucha gente dice, bueno, los cristianos no podemos tomar nada, nada, porque si una persona que no es creyente nos ve tomando algo y nos ve y dirá que mire, ese cristiano se está tomando una copa de vino, se está tomando un aperitivo, entonces nos pueden criticar, nos pueden señalar por eso y también si esa persona es inmadura espiritualmente y es débil, al ver que uno como creyente toma, la persona también puede, si tiene una debilidad con el licor, caer otra vez en el alcoholismo. Entonces, uno por sabiduría, uno dice, bueno, si estoy con estas personas y me sirven una copa de vino, la tomo o no la tomo. Eso es una decisión tuya eh, y de tu conciencia. Si tú sientes que lo puedes manejar, que no es tu debilidad tomar, sino que estás acompañando una comida, y por elegancia y por protocolo te la quieres tomar la copa de vino blanco o tinto, lo puedes hacer. Pero si tú te sientes condenado y sientes que te van a criticar y que te van a juzgar y que la gente que está a tu alrededor te van a señalar después, es que usted tomó vino, es que usted se tomó una copa, es que usted se tomó dos y te van a juzgar por eso, mejor no. Esto es a conciencia, sí, a conciencia. Les voy a contar un testimonio de alguien que yo conocí. Él es un pastor que conocí con su esposa y ya es un señor de edad y la esposa también, en ese tiempo que los conocí. Los dos son eh, parte eran militares, ¿sí? O sea que habían estado en todo lo que es la parte del ejército, en altos mandos y demás. Y en algún momento hablando con ellos en la oficina, me decían, Patti, nosotros dos como esposos, cuando estamos solos, nos tomamos unos vinos y compartimos y colocamos algo de música, boleros y cosas así. Ya eran dos señores, pues sí. Y me decía, pero lo hacemos los dos solos porque somos esposos y queremos compartir, estar en otro ambiente sin que nadie nos tenga que juzgar. Eso, como te digo, esa conciencia. Si tú tienes una pareja y los dos aman a Dios, yo no quiero hacer tropezar a nadie con este tema.
porque este tema hay que cogerlo con pincitas porque muchas personas lo entienden porque son maduras y otros pueden hacer de esto un gran escándalo. Entonces, ellos me decían que lo hacían porque querían como hacer una pausa. No era que estaban buscando emborracharse ni nada. Por eso les digo, esto es a conciencia con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, que quieren comerse una pasta, tomarse unos vinos, escuchar algo de música clásica o música, la que tú quieras, a conciencia. Pero ya cuando se comienza uno a emborrachar y uno sabe que ya se está emborrachando y sigue, ese es el pecado. Porque luego no vas a saber qué dijiste, qué hiciste, qué te hicieron o qué pasó, se te va a borrar la memoria y ahí vas a poder pecar, ahí sí vas a poder pecar. Entonces, vuelvo y les digo, esto es a conciencia. Bien, entonces, el vino que se tomó Noé, él estaba en una euforia, porque cuando una persona comienza a tomar una, dos copas, tres, cuatro, cinco, comienza ya una euforia, porque ya el cerebro está estimulado por la bebida, por el alcohol que contiene. Entonces, si uno se siente feliz y uno dice, yo me siento bien hasta este momento y voy a parar, no quiero pecar, no me quiero equivocar, y paras, y aunque otros sigan tomando, tú decides que tienes el dominio propio y el control de decir no más. Eso es a conciencia. ¿Qué es la conciencia? Uno se mide, uno dice, yo puedo llegar hasta aquí y me voy a poner este límite y nada más. A mí no me gusta tomar, realmente pues no, no lo necesito. Pero si por ejemplo yo voy a una reunión y hay un cóctel o hay un vino o yo, hay momentos en que recibo algo y otros momentos digo no, porque esa conciencia, como yo me sienta. Pero hay momentos en que, por ejemplo, la reunión está muy buena, uno está con la familia, algunos no son creyentes y toman más, y hay una música rica porque son músicas que le traen a unos recuerdos de su niñez, de su juventud, con la familia, estoy diciendo, o en reuniones con amistades. Entonces uno se mide, uno dice, yo sé que no puedo saltarme los parámetros bíblicos porque esto me va a afectar, entonces yo voy a llegar hasta un punto donde voy a frenar y voy a retirarme de la reunión o me voy a hacer a un ladito o voy a hacer otras cosas para no pecar. Vuelvo y les digo, cada uno sabe, ¿sí? Entonces, yo en ese sentido no soy religiosa de que, uy, no, porque usted si está tomando es pecador. Esa parte yo ya la maduré porque cuando yo comencé mi vida cristiana y yo veía que mucha gente no cristiana tomaba, pues yo los corregía, pero luego entendí que dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de fornicar, dejar de pecar es un tema de cada uno, es personal. Y uno, a medida que uno va, como se dice, madurando, uno va entendiendo que los cambios no los hace uno a las personas, sino que el Espíritu Santo es el que realmente lo cambia a uno. ¿Sí? A mí el Espíritu Santo fue el que me cambió de todas las debilidades que yo haya podido tener. Antes de conocer al Señor Jesucristo yo tenía debilidades y no, no es que ahora no las tenga, sino que ahora soy más consciente de ellas y he decidido voluntariamente renunciar a todo aquello que para mí sea una piedra de tropiezo, o sea, como algo que sea un obstáculo. Entonces, personas me preguntaban, Pati, entonces, por ejemplo, si yo me tomo una copa de vino, ¿estoy pecando? No, porque recuerden que hay gente que no se toma ni una gota de alcohol, pero hace pecados peores. No se emborrachan, pero hacen otras cosas a nivel sexual, o le roban a la gente, o, o hacen prácticas que ofenden a Dios, ¿sí? Porque es que uno peca con la mente, con las palabras y con las acciones. Ahimsa, que yo amo mucho ese tema de ahimsa, porque es una filosofía que es muy pegada de la Biblia, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que nosotros podemos, nosotros
podemos estar hablando una cosa, pero pensando otra o queriendo hacer otra muy diferente. Entonces, la Biblia dice que no es los rituales, ni es las ceremonias, ni es hacer todo religiosamente como los fariseos y los hipócritas, que ellos se apegaban al manual, pero hacían otras cosas peores. No, Dios mira, si tú tienes una debilidad con el alcohol, con el cigarrillo, con las drogas, con pastillas, con el sexo, con la pornografía, con la fornicación o el adulterio, o cualquier debilidad que tú tengas que tú sabes que estás amarrado a eso, yo te recomiendo que lo hables con el Eterno y se lo cuentes a Él. Directamente Él ya lo sabe, pero tú se lo dices como en una conversación como de face to face, tú a tú, y tú se lo dices como en voz alta. Tú solo o sola te vas a un lugar donde tú puedas hablar en voz un poquito alta, que tú mismo te escuches, que escuches lo que estás diciendo, porque al confesarlo te haces más libre de esa atadura. Cuando uno no lo confiesa ni se lo cuenta a nadie, ni se lo dice ni siquiera a Dios que ya lo sabe, eso se queda y se vuelve más fuerte. Pero cuando uno ya lo declara y lo dice, eso pierde poder. ¿Sí? Bueno, voy a poner un ejemplo. Yo admiro mucho a una ex reina y ella es una gran actriz, Paola Turbay, virreina nacional. Yo a ella la admiro porque ella es una mujer que desde que yo la conocí, que ella estaba en el reinado de belleza, me cayó tan bien porque ella es genuina, ella es sincera, ella es honesta, ella se muestra como es y no pretende ser otra persona que no es. Ella se muestra, dice lo que es y es tal cual. Y esas personas son más confiables que las que uno sabe que no son honestas o que no son sinceras. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, ella, cuando se equivoca, ella lo dice, pero se ríe de sus propias equivocaciones. ¿Y por qué viene el caso y el ejemplo de ella? Porque mm, ella ahora es psicóloga, estudió psicología y es una mujer muy importante aquí en Colombia y en el mundo también, porque ella es conocida internacionalmente, Paola Turbay. Entonces, em, por ejemplo, ella es consciente de que ella tiene debilidades y que la gente también la critica, pero ella no vive del que dirán, ella no vive de que aquel le dijo, aquella también le dijo, o que alguien la rechazó o alguien la criticó, ella no le importa, porque lo que ella quiere es mantenerse fiel a su esencia como persona. Entonces ella anda por la vida sin tapujos, ¿qué sin tapujos? Sin tapar nada. Entonces, cuando uno anda sin tapujos, tal cual, la gente ya sabe con qué cuenta. Yo, por ejemplo, me muestro como soy, sin tapujos, ¿sí? Y tal cual. Y la gente ya sabe con qué cuenta conmigo. Y a mí me gusta que la gente se muestre tal cual para yo saber con qué cuento. Entonces, por ejemplo, aquí en la historia de Noé, Noé probablemente él tenía esa debilidad de tomar traguito, licor, vino, y solamente se registra este momento en la gran borrachera de Noé y las consecuencias. Pero también se habla de la viña de Nabot, un personaje que tenía unos viñedos, porque tener viñas es porque la persona tiene mucho dinero, porque para procesar vino se necesita mucha, eh, digamos, producir grandes cantidades de vino, se necesita una buena maquinaria, eso cuesta dinero. Entonces, en el Antiguo Testamento, como sabemos que había gente de mucha plata, porque a veces pensamos que los hijos de Dios o los reyes de la antigüedad eran pobres. Entonces, no. Entonces, ¿qué pasaba? Que habían unos viñedos, la viña de Nabot, porque en ese tiempo el vino era una bebida muy importante en esa cultura de Israel, en ese tiempo. Y miren que hasta el día de hoy
todos los restaurantes bistró, que son esos restaurantes elegantes, gourmet, donde se preparan cosas exquisitas, siempre están los vinos. ¿Por qué? Porque es que el vino, la gente dice, no podemos tomar nada, eso es pecado y demás. Pero démonos cuenta que si quedó registrado el vino en la Biblia es porque el vino tiene un significado a nivel espiritual que simboliza que puedes tomarte el vino como bebida, pero también te puedes tomar el vino del Espíritu Santo. El vino como bebida, ya sabes lo que te va a hacer si tomas en cantidades. Te vas a embriagar, te vas a emborrachar y la vas como se dice, como dicen en México, creo, la vas a regar, o sea, la vas a embarrar. Pero si lo tomas a nivel de protocolo, etiqueta, una celebración, un cumpleaños, bueno, un brindis, el matrimonio, pues obvio no vamos a tomar pues gaseosa porque pues se puede tomar gaseosa si uno quiere, pero el vino como tal es lo protocolario. Entonces, cuando personas de pronto toman y pierden ya el control de sí misma, como le pasó a Noé, y luego cometen una cantidad de errores que no se acuerdan ni qué hicieron, ni qué dijeron, ni a dónde estuvieron, ni cómo se comportaron o si se quitaron también la ropa. Ahorita hay forma de grabar todas las escenas y por eso hay tanto contenido en las redes sociales porque pasa de todo. Pero ahorita ya es más fácil porque se puede grabar videos y fotos y dejar un registro de lo que pasó. Entonces, más vergüenza. En el tiempo de Noé no hubo eso, porque imaginen nosotros viendo esa escena en este tiempo, sería pues algo como de mucha risa, pero muy triste a la vez, de cómo un hijo deshonra a su papá y cómo su papá no fue prudente de decir yo tengo que dar ejemplo a mis hijos, porque qué tal yo me exceda en esta bebida que me gusta tanto y me resulte yo emborrachando y cometiendo pues una embarrada, y así pasó. Por ejemplo, mis hijos a mí nunca me han visto borracha para la gloria de Dios, porque mm, he sido bien cuidadosa en esa parte. O sea, es decir, como pienso mucho en ellos, y sobre todo en Ezequiel, que todavía es un niño, cuando vamos a reuniones que hay cócteles y demás, y me ofrecen, si en ese momento me quiero tomar algo, lo recibo, y si siento que no, porque es el Espíritu Santo el que realmente a uno le da convicción, no tomo nada, tomo agua o tomo un jugo, otra cosa. No hay pecado en eso, ¿sí? Si tomo, está bien. Y si no tomo, también está bien. Es decir, como yo les digo, es la conciencia misma la que le dice a uno sí o no. Mm, entonces, hay padres que se han emborrachado frente a sus hijos y los hijos tienen esos recuerdos. Y en medio de las borracheras familiares o de los papás con los amigos o las amigas han sucedido las violaciones para los niños, porque los papás quedan sin conciencia y los hijos quedan, los niños quedan expuestos a los que no están tomando. Entonces, la sabiduría de Dios que nos dice que nosotros no nos embriaguemos, que nosotros no nos emborrachemos, que si nos sentimos felices, por ejemplo, tomando un cóctel, cuando vamos a la playa, el famoso coconut o la famosa piña colada, que uno está como en el ambiente ideal, la playa, el sol, el viento, mm, como la atmósfera está muy apta para uno sentirse muy feliz. Entonces hay gente que se toma unos cócteles, mm, saben parar, saben decir hasta aquí, ya no más, pero hay otros que no, hasta que no caen como Noé, desnudos en el piso, no paran, el mismo sistema nervioso se desconecta y por eso la persona se duerme, porque ya el cuerpo lo que está diciendo es no aguanto más esto, no aguanto más esta exageración. Y la Biblia lo habla en Proverbios, que la persona que le gusta mucho beber o tomar vino va a sufrir de muchas cosas, o sea, lo van a golpear, lo van a maltratar, lo van a robar, lo van a llevar de un lado para otro y la persona va a quedar como un muñeco sin poderse defender porque no es consciente de lo que están haciendo con él o con ella. Entonces,
Cuando un hombre se emborracha, puede ser el presidente de algún país, pero si se emborracha, pierde como el respeto de la gente. Entonces Dios, nuestro Padre Celestial, como la Biblia está creada con protocolo y etiqueta en los proverbios realmente son comportamiento social, cómo nos debemos comportar em, en la sociedad. Entonces mire que aquí en Proverbios capítulo 9 habla acerca de contraste entre la sabiduría y la necedad. Sí, entonces ahí lo pueden leer. Habla sobre la persona prudente, sobre el imprudente, sobre el insolente, sobre el malvado. Habla sobre el que le gusta mucho tomar, qué le va a pasar. Léanse los proverbios. Yo les recomiendo los proverbios a todos los que son nuevos en la fe. Con mi hijo Ezequiel los leemos porque son 31 proverbios para 31 días del mes. Entonces, por ejemplo, uno puede leer cada día un capítulo y ahí habla sobre el comportamiento de nosotros los seres humanos en todas las áreas. Entonces, la viña de Nabot, al ejemplo, eh, estaba entonces la persona que se llama en esta historia Acab, y Acab quería esa viña, porque esa viña producía uvas para el vino, y él la quería coger. No era para seguir plantando más uvas para el vino, no, él quería arrancar las uvas y plantar ahí un huerto de otras cosas que no fueran el vino, porque él lo que quería decir en su naturaleza humana pecadora era que él no quería la presencia del Espíritu Santo, porque recuerden que el vino simboliza espiritualmente la presencia del Espíritu Santo, la alegría, el gozo, la felicidad de Él en nosotros. Entonces, este Acab no quería a Nabot cerca con esa viña de uvas, porque le molestaba por el tema espiritual, por el significado de las uvas y del vino como tal. Entonces él dijo, yo quiero esa viña, pero no era para él seguir cultivando el vino o haciendo más vino o cultivando más uvas, no. Él quería cogerla para arrancar todas esas uvas y todos esos viñedos y plantar ahí, digamos, árboles, maleza, otras cosas o construir, digamos, otro pedazo del palacio. Bueno, no sabemos, la mente del ser humano sin Dios piensa muchas cosas. Entonces, hubo ahí una matanza. La esposa de Acab lo mandó a matar para que él no estuviera más impidiendo que ese viñedo pasara a ser pertenencia de Acab. Pero en este caso lo mandaron a matar y le quitaron el viñedo, o sea, fue una usurpación de un predio. Y el enemigo también nos quiere usurpar, nos quiere quitar, nos quiere robar la presencia del Espíritu Santo. Eso depende de ti si te dejas robar, porque el Eterno nos ha dado la capacidad de discernir, la capacidad de saber cuándo algo viene de él y cuándo algo viene del enemigo. Entonces, ¿qué pasó con Acab? Como él fue y le ofreció dinero a Nabot, y Nabot le dijo, yo no te puedo dar esta viña porque es una herencia, me la regalaron y yo no la puedo vender porque es mi herencia, y las herencias no se regalan. Las herencias no se venden, las herencias se mantienen. Por eso ustedes ven que hay casas abandonadas. Y uno dice, ¿por qué nadie vive ahí? Porque fue una herencia de alguien y esa persona pudo haber muerto también. Y hay casas que en el día de hoy y por siempre han estado abandonadas. Y cuando llegan personas, se meten a la fuerza y viven ahí, invadiendo ese predio, como hace el diablo con nosotros. Él se mete a la fuerza y quieren vivir dentro de nosotros y obrar a través de nosotros, pensar a través de nosotros, hablar a través de nosotros y hacer muchas cosas a través de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice las casas. ¿En qué material está edificada tu casa? ¿En qué está edificada tu vida personal? ¿En Dios? ¿En el diablo? ¿En la filosofía? ¿En las fuerzas? ¿En el esoterismo? ¿En qué? Entonces, cuando Acab vio que no podía coger esa viña,
para quitar el viñedo y las uvas, porque le fastidiaba la presencia de Dios a través de esas uvas. Véanlo así, véanlo como que Acab era malo, la esposa Jezabel también, y tener a un vecino con un viñedo cultivando uvas que simboliza la presencia del Espíritu Santo, pues a ellos les fastidiaba, no lo querían tener cerca. Entonces hubo una usurpación, le quitaron el viñedo, mataron al dueño del viñedo que era Nabot, y Acab y Jezabel se quedaron con ese predio. Se llama usurpar un predio a la fuerza. Háganse de cuenta que lo despojaron. Bueno, entonces, volviendo al tema del ejemplo de Paola Turbay, que no lo concluí, ella cuenta que cuando estuvo en el reinado se fueron a unas fiestas y ella se emborrachó con otras reinas. Entonces que la tuvieron que arrastrar, como que sacar a la fuerza del hotel, y ella llegó como al otro día a otro desfile casi borracha, cosas así. O sea, porque, y ella lo cuenta y se ríe, porque ella sabe que eso le trajo a ella unas consecuencias mínimas, pero ella lo dice, que eso le pasó a ella porque ella pensó que ese traguito que sabía tan rico que les estaban dando en esas fiestas, en el reinado las llevan a muchas partes a conocer diferentes lugares, y en esa fiesta donde ella fue, le sirvieron y ella tomaba y pensaba que eso sabía tan rico que no le iba a hacer nada. Entonces, a eso me refiero. No dejarnos controlar, como dice Proverbios, el que mira la copa y ve que el vino está rojo y sabe rico y que huele bien, pero se deja llevar por ese olor y por ese sabor, va a caer en la borrachera. Eso es lo que el Eterno nos quiere impedir. Tener el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El control de las situaciones, de las cosas, y no las cosas controlándonos a nosotros, ni las situaciones controlándonos a nosotros, porque nosotros fuimos creados con la capacidad de controlar todo, de dominar todo, y poseemos algo que se llama poder. Por eso la palabra de Dios dice que Él nos ha dado poder, amor y dominio propio. ¿Qué es el poder? Autoridad de Dios. Amor. El amor es la esencia de Dios. El mundo está creado con amor. Si ustedes ven las flores, los animales, las plantas, los pájaros, todo está creado con amor, porque ahí se nota. Ustedes cogen cualquier flor, cualquier planta, miran a un animal, sus ojos, todo fue creado con amor. El Eterno es amor. El mundo realmente todavía funciona por el amor de Dios, porque Él ama a la naturaleza que creó, al ser humano que creó, Él nos ama, por eso todo sigue funcionando, aunque realmente la naturaleza que nosotros vemos, los árboles, ya no están al 100% verdes como al inicio de la creación, eran colores como fluorescentes, mm, como vivos. Cuando hubo pecado, todo comenzó a perder el color. Y mire que aún el mundo es hermoso y hay cosas bellísimas, pero no está la naturaleza al 100% como al inicio de la creación, porque ha perdido color, vigor, fuerza, belleza, pero el mundo como tal es hermoso, es decir, la creación del Eterno. Continuamos. Entonces el vino es saludable porque el vino tiene una propiedad eh, que lo que hace es como detener la vejez en las personas. Entonces, por eso eh, es recomendable que nosotros nos tomemos digamos, en el día una copita o dos de vino por la salud. De hecho, Pablo le dijo a Timoteo, porque él tenía como un desorden en el estómago, y Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino. Y la gente que es religiosa y que es cuadriculada y que es pegada a un manual, piensa, uy, que eso es pecado. No, eso se van a ir todos al infierno los que toman el vino, pero les quiero decir que el vino es saludable como salud. Por ejemplo,
si una mujer está haciendo los oficios en la casa y ella mientras hace todos sus oficios y está como en esa dinámica, se quiere ir tomando una copa de vino, ella no está pecando porque lo está haciendo por salud. Ya si se toma toda la botella, pues ya es problema de esa persona, de ese hombre o de esa mujer. Es que los límites los pone uno. Si yo sé que a mí algo me hace daño y yo sigo y continúo sabiendo a conciencia de que eso me va a hacer daño, pero yo no freno, la que va a pagar las consecuencias soy yo misma, porque yo sabía el límite. Entonces vuelvo y les digo, por ejemplo, si yo sé que a mí una bebida me pone en un estado, porque hay bebidas que a uno lo alteran, otras lo ponen a dormir, otras lo ponen a llorar, hay bebidas que ponen a las personas más románticas, otras bebidas los ponen como más eh, alertas, cosas así. Bueno, yo no estoy hablando hoy de licores, ni quiero promover acá el alcoholismo, ni que podemos tomar. No, estoy hablando de por qué la gente toma trago. Otras bebidas, aguardientes, rones, vodkas y todo eso. Eso se hace a nivel social, otros lo hacen a nivel ya de vicio y otros lo hacen a nivel de atadura y ya que son controlados por esas fuerzas del licor. Porque el licor es como una fuerza que si uno no sabe decirle no más, esa fuerza continúa hasta tirar a una persona al piso y dejarla 1 o 2 días tendida en una acera o en un lugar acostados durmiendo, porque el sistema nervioso se bloquea para hablar, para pensar, para caminar. El cuerpo queda como bloqueado, porque cuando una persona ya se emborracha no puede caminar, no puede hablar, no se puede sostener, porque el sistema nervioso se bloquea. Es por eso que no podemos emborracharnos, porque la Biblia lo dice, no entrarán los borrachos al reino de los cielos, porque bloquean el sistema nervioso, hacen que el cuerpo sufra. El cuerpo no fue diseñado para recibir grandes cantidades de licor, pero el vino como tal es saludable. Entonces, sea vino tinto, sea vino blanco, es saludable y elegante como tal. Bueno, para una cena, para una comida, una celebración. El límite lo pones tú. Jesús le dice a los discípulos, vayan ustedes a una casa, van a encontrar un lugar en el segundo piso, ya está listo, ya está preparado, lleven ustedes todo lo que necesitan, vino, pan, vamos a compartir. Porque realmente la cena que simboliza, el pan simboliza el cuerpo de Cristo y el vino simboliza la sangre derramada. Entonces también es otra simbología. Así como simboliza la presencia del Espíritu Santo el vino, también simboliza que la sangre de Cristo se derramó. Entonces, cuando dice que partieron el pan es porque el cuerpo de Jesús fue flagelado, fue lastimado. Entonces el pan simboliza la palabra de Dios, el vino la presencia del Espíritu Santo, pero simbólicamente también la, eh, la palabra de Dios dice que el pan es el pan de vida. O sea, con esta Biblia, con esta palabra nosotros nos alimentamos por dentro. El espíritu se alimenta y nosotros podemos mantenernos firmes y fuertes en la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? No es una religión. Yo no estoy en una religión. Yo no pertenezco a una religión. Yo pertenezco a la familia de Dios. Y se llama cristianos porque nosotros creemos en Cristo. Cristo significa el ungido de Dios, el elegido de Dios para salvar a la humanidad. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, esta persona aquí en la Biblia fue a, estas dos personas fueron a recibir pues el lugar a donde iban a preparar la cena, otro protocolo, entonces la cena, el mantel, el pan, el vino, las copas, demás. Jesús les dijo, cada vez que ustedes tomen el vino y coman el pan, ustedes me van a recordar que yo fui crucificado, que mi sangre se derramó y hoy lo que voy a hacer es una cena con ustedes para que ustedes recuerden
que yo voy a pasar un proceso donde ustedes ya no me van a ver más, pero cada vez que ustedes se tomen esta copita de vino y este pan, ustedes me van a recordar que yo tuve que pasar por todos esos procesos, pero de la crucifixión, pero también ustedes van a recordar que con el vino que simboliza el Espíritu Santo son felices y con la palabra de Dios que es la Biblia, ustedes también se alimentan. Eso significa la cena del Señor. Entonces Lucas, como lo había dicho al inicio, estamos en Lucas capítulo 22, 7, Lucas 22, 7, la cena de Jesús. 22, 7, Lucas. Vuelvo allá, por favor. Lucas 22, 7. Estoy leyendo hoy la Biblia. Dios habla hoy. 22, 7. Entonces mire que la cena del Señor. Entonces cuando ustedes tengan en cuenta esa parte, entonces cuando hablamos del vino, siempre recuerden la presencia del Espíritu Santo, la salud del Espíritu Santo en nosotros. Y como bebida, como tal, rejuvenece, revitaliza, es un producto natural de la viña, de la vid, de la uva, como tal que Dios creó. Entonces, si Dios la creó la uva y habla la Biblia de la uva y simboliza el Espíritu Santo, entonces significa que hay salud en ese líquido. Y el pan de la cena simboliza esta palabra que cada vez que la leemos comemos. Entonces, el vino como tal lo usó Jesús y también en las bodas de Caná. Recuerde que también él hizo un milagro donde convirtió el agua en vino y el que era el organizador de esa cena, las bodas, era una boda, se estaban casando pues obviamente una parejita y el mesonero, es decir, el barman, podemos decir el que se le dice el maitre, en protocolo, el maitre, que es la persona que se encarga de degustar los vinos, a ver en qué nivel de calidad están. Ese mesonero, ellos daban primero un vino especial al primer momento de la boda, porque la boda tiene varios tiempos. Entonces, en el primer momento del brindis y demás, el mejor vino. Y el más sencillo se daba después. Pero entonces, léanse las bodas de Caná. De Caná. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se les acabó el vino, no fue suficiente, tomaron demasiado vino y se acabó y estaban en la plenitud de la boda y una boda sin vino, pues no era elegante. Entonces, cuando María le dijo a Jesús, se acabó el vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? No le dijo mamá ni madre, le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi momento. Entonces, María le dijo a los que estaban ahí sirviendo el vino, hagan todo lo que Jesús les diga. Y Jesús fue a las tinajas que estaban llenas de agua y las bendijo, oró y pidió a Dios ese milagro de conversión del agua al vino. El agua significa también la vida y esa agua se convirtió en vino y tomaron ese vino y el organizador del evento o de la boda dijo, este vino se lo dio a todos pues los invitados y los invitados estaban sorprendidos porque era un vino tan rico que ellos dijeron que era de mejor calidad, o sea, que era el mejor vino que habían tomado, porque lo de Él eterno es lo mejor. Él nos da lo mejor, lo más excelso, lo más excelente, lo más saludable, lo más rico. Entonces, tomaron ese vino y la gente se quedó sorprendida porque no solamente fue un milagro de multiplicación del agua en vino,
de conversión, sino que también el sabor era tan rico, tan exquisito, tan único, que no lo vendían en ninguna parte. Ese vino que Jesús convirtió en ese momento, el agua en vino. O sea, es decir, ese vino nadie lo vendía en ninguna parte porque era una conversión directamente del cielo. Entonces, cuando una persona siente que está triste, que está deprimida, que le falta algo, lea la palabra de Dios, escuche las alabanzas, cante. Y esa es una manera de uno tener esa presencia, esa felicidad, esa plenitud, ese gozo, que es la misma sensación que nos da el licor, el vino, la felicidad, la alegría, porque cuando una persona empieza a tomar, entonces empieza a cantar, empieza a bailar, empieza a reír, empieza a llorar y comienzan las emociones. El Espíritu Santo nos puede hacer sentir eso, pero espiritualmente en la dimensión del cielo, ¿sí? Sin autoengañarnos, porque la persona que se emborracha, después se le quita la borrachera y quiere volverse a emborrachar. Sí, hay personas que cuando ya están amargadas de la vida, porque la Biblia es un manual que nos cuenta historias de la vida real, pero cuando una persona está amargada, ¿cómo lo sabes? Porque se emborracha mucho, porque tiene una amargura, tiene un dolor, tiene algo que no ha solucionado, algo que no ha sanado y lo quiere sanar y solucionar con la borrachera, embriagándose, para tratar de olvidar lo que pasó, ¿sí? Entonces, en la Biblia lo menciona, que cuando una persona está amargada, se emborracha mucho. Entonces hay que tener en cuenta y mirar por qué una persona está en el alcoholismo, porque puede tener una amargura, un dolor, una desilusión, un recuerdo, algo que lo marcó y que quiere olvidar y lo hace con el licor, emborrachándose. Entonces, el vino es la presencia del Espíritu Santo, significa la llenura, la felicidad, lo completo, lo excelente de Dios, eh, esa alegría constante, permanente, no solamente de un día, sino siempre, que gente nos ve siempre felices. Y mi hijo Ezequiel me dice, mami, tú siempre estás feliz y yo no necesito tomar para estar feliz, yo siempre estoy feliz, es un estado natural mío, desde muy niña, siempre he sido así. Cuando me enojo, obviamente que en muy pocas ocasiones me enojo, obviamente ya soy otra persona. Cuando me enojo, realmente mm, me da hasta miedo, porque cuando me enojo demasiado, hago absoluto silencio, dejo de hablar. Y puede ser que deje hablar por un tiempo largo o deje hablar para siempre a la persona que me hizo el daño, lo que sea. Pero si, por ejemplo, alguien hizo algo que me molestó, que fue incorrecto, que no me gustó, yo levanto un poco más la voz. Y si de pronto hay cosas que me enojaron demasiado, doy puños, como para descargar toda esa energía de ese enojo que tengo ahí. Entonces, trato de, en lo posible, de no enojarme, de mantenerme feliz, de estar contenta y evitar al máximo las situaciones que me puedan generar un enojo, una rabia, una ira, porque Jesús también sentía enojo, sentía rabia y sentía ira, pero era algo así, como un flash, como una cosa explosiva de momento, pero él no se dejaba controlar de esos sentimientos. Entonces, por ejemplo, cuando una persona sabe sus estados, que en sano juicio, o sea, sin tomar, tiene un temperamento bien, pero que cuando toma se vuelve violento o agresivo, la persona debe evitar tomar porque ya sabe que su temperamento le va a cambiar. Y ustedes no sé si han dado cuenta que una persona es calmada en sano juicio sin tomar y cuando toma empieza a agredir a los demás o empieza a pelear o empieza a insultar, se vuelve violenta porque le cambia el estado emocional, porque le altera el sistema nervioso. Entonces, si una persona ya sabe que le pasa eso tomando, es mejor que evite tomar, porque la Biblia dice que cuando una persona se emborracha o le gusta mucho tomar,
va a sufrir de muchos problemas con personas, va a pelear, se va a meter en problemas, en accidentes, lo pueden llevar a la cárcel, la persona puede cometer un ilícito, hacer de muchas cosas porque no están sus cinco sentidos, está tomado por la bebida y por eso mucha gente ha conducido motos y carros borrachos y han atropellado y matado gente. Entonces eso te va a traer un problema de cárcel, de proceso, de dinero, de conciencia, de dolor, de tristeza de familias, de muchas cosas. Entonces, por sabiduría, la Biblia nos invita a no caer en la borrachera y nos dice y nos previene y nos avisa que los borrachos no estarán en el reino de los cielos, porque significa que ellos dejaron de tomar la presencia del Espíritu Santo, que es el verdadero vino, y se dedicaron fue a embriagar el cuerpo, las neuronas, el sistema nervioso del cuerpo, eh, y a dejarse dominar por esas bebidas. Entonces, sabiduría. Para todo necesitamos sabiduría. Hoy hemos hablado acerca de toma más vino, que significa toma más la presencia del Espíritu Santo y qué significa realmente el vino en la Biblia y por qué se menciona tantas veces las bodas de Caná, la viña de Nabot, la borrachera de Noé, la cena de Jesús cuando tomó el vino y el vino como tal, entonces es un símbolo de la alegría del Espíritu Santo en nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo. Bueno, me despido. Yo soy Claudia Patricia, más conocida como Patti, cariñosamente. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en UNBJ, Prédicas Directas al Corazón. Nos vemos entonces más adelante con nuevos cambios y hasta una próxima oportunidad. Gracias por estar aquí. Recuerda darle me gusta, like, compartir y continuar aquí, conectadísimos hasta que te llegue una nueva prédica de más unción y poder del Espíritu Santo. Hasta pronto. Shalom, shalom.